Capítulo 4. La familia pagana. Mientras se desarrollaban las escenas descritas en los capítulos precedentes, verificábase otra muy diferente en una casa situada en el valle que separa el Quirinal del Esquilino. Pertenecía esta a Fabio, patricio de la orden ecuestre, cuya familia acumulaba cuantiosas riquezas mediante el arrendamiento de las rentas de las provincias asiáticas. Su morada era más grande y espléndida que la que hemos visitado. Ocupaba una vasta extensión de terreno y contenía un peristilo o patio amplísimo, rodeado de muchas habitaciones, adornadas con todas, no solo con las obras más preciosas del arte europeo, sino también con las más raras producciones del Oriente. Los pavimentos estaban cubiertos de alfombras de Persia, sedas de China, telas brillantes traídas de Babilonia y tapices bordados en la India y en Frigia. Revestían el mobiliario, mientras que en todas partes se veían esparcidas mil curiosidades de marfil y metales preciosos que se suponían labradas en los habitantes por los habitantes de las islas situadas allende en el océano de la India de formas monstruosas y fabulosos orígenes. Fabio, el dueño de todos estos tesoros y de grandes haciendas, era la verdadera personificación del romano. Buen vividor, resuelto a gozar a sus anchas de esta vida, aunque jamás había soñado que pudiera existir otra. Y por más que no creía en nada, no dejaba, sin embargo, de rendir culto, como era cosa corriente en ocasiones oportunas, a la deidad que se hallaba en turno, de suerte que era tenido por hombre tan bueno como sus convecinos y nadie tenía derecho a exigirle más. Pasaba la mayor parte del día en alguno de los grandes establecimientos de baños, los cuales, además de los que se desprende de su nombre, contenían en su recinto numerosas dependencias que equivalían a nuestros casinos, gabinetes de lectura, juego de pelotas y gimnasios. Ahí tomaba su baño, conversaba, leía y pasaba alegremente el tiempo, a menos que para introducir una variante en su regalada existencia fuera a solazarse al foro, oyendo los discursos de los tribunos o la defensa de algún abogado, o recorriese alguno de los muchos jardines frecuentados por la sociedad más escogida de Roma. Regresaba después a su casa para disfrutar de una cena espléndida, poco más o menos a la misma hora que acostumbramos comer en la actualidad, a la cual concurrían algunos huéspedes convidados de antemano y otros que recogían el transcurso del día entre la caterva de parásitos que se hallaban siempre al paso, dispuestos a gozar de los placeres de una mesa espléndidamente servida. En su casa, cuya custodia y arreglo estaban encomendados a una multitud de esclavos, era señor bondadoso e indulgente, y como lo que más aborrecía era el incomodarse, dejaba el gobierno de todo a sus libertos, pero más que con él deseamos poner en relación al lector con otra persona de su casa, con la participadora de su sorprendente magnificencia, la única heredera de sus riquezas, su hija, que según la costumbre de Roma, llevaba el nombre de su padre, pero dulcificado con el diminutivo de Fabiola. Como lo hemos hecho con anterioridad, conduciremos al lector al aposento de la joven. Se llega a él por una escalera de mármol que arranca en el segundo patio, a cuyos lados se extiende una serie de habitaciones que terminan en una azotea adornada con plantas exóticas y refrescada por graciosas fuentes. En este aposento están reunidas las más raras, exquisitas del arte romano y extranjero. El gusto más refinado, ayudado por los medios que proporcionan las riquezas y circunstancias especiales, ha presidido evidentemente a la reunión y colocación de todos estos objetos. En este instante, como se aproxima la hora de la cena, vemos a la dueña de esta primorosa estancia ocupada en adornarse para aparecer con nuevo esplendor. Hállase reclinada sobre un lecho construido en Atenas, incrustado de plata en un gabinete con ventanas de cristales hasta el suelo, que se abrían por el lado de la azotea de las flores. En el paso de la pared que está enfrente pende un espejo de plata, pulimentada, suficiente para reflejar el cuerpo entero. Bajo de él, sobre una mesa de pórfido,
hay una colección de innumerables y raros cosméticos y perfumes, a los cuales era tan aficionada las damas romanas que empleaban en su adquisición cuantiosas sumas. Sobre otra mesa, de madera de sándalo de la India, veíase preciosos estuches con ricos diques y joyas para escoger entre ellos los que habían de servir aquel día. No entra en nuestro propósito ni nos incumbe describir las personas ni sus formas, sino sondear sus cualidades morales. Nos limitaremos, pues, a decir que Fabiola, que contaría unos 20 años, no cedía en belleza a las otras damas de su clase, edad y fortuna, y que tenía numerosos aspirantes a su mano, pero su índole y carácter formaban raro contraste con el de su padre. Orgullosa, altiva, imperiosa y colérica, sojuzgaba como pudiera hacerlo una emperatriz a los que la rodeaban, salvo una o dos excepciones, y exigía humilde homenaje de cuanto se le aproximaba. Hija única, pues había perdido su madre al nacer, había sido educada con demasiado mimo por su indolente y bondadoso padre. Instruida por famosos maestros, poseía vastos conocimientos en el saber humano y estaba dotada de no pocas perfecciones, pero acostumbraba a satisfacer sus más extravagantes antojos. Jamás había conocido lo que era contradecirle un deseo. Abandonada con frecuencia a sí misma, había leído mucho, especialmente libros serios y profundos, y se había declarado partidaria del epicureísmo filosófico refinado, es decir, intelectual e intrédilo, a la sazón en boga en Roma. Del cristianismo solo sabía que era algo bajo, material y vulgar, y lo despreciaba demasiado para tomarse el trabajo de estudiarlo a fondo. En cuanto al paganismo, con sus dioses, ridículas fábulas e idolatrías, se burlaba de él para sus adentros, aunque exteriormente lo profesaba. En una palabra, no existía para ella más allá de esta vida, ni pensaba en otra cosa que en los delicados goces del que le proporcionaba. Pero por fortuna su mucho orgullo era égida de su virtud. Detestaba la perversidad de la sociedad pagana y despreciaba a los frívolos jóvenes que le rendían a porfía aduladores homenajes y con cuya necedades se divertía. Teníanla generalmente por fría y egoísta, pero su conducta era moralmente irreprochable. Desde el principio de esta historia venimos haciendo largas descripciones como si en ello tuviéramos especial complacencia, mas conviene decir que las consideramos necesarias para enterar mejor al lector del estado material y social de Roma en el periodo a que nos referimos, lo cual hará la narración más inteligible, y si alguien llegase a creer que exageramos el esplendor y magnificencia de algunas cosas en una época de decadencia en las artes y en el buen gusto, le haremos presente que el periodo en que se verifica nuestra visita a Roma dista tanto los mejores tiempos del arte romano, el de los antoninos, por ejemplo, como la época presente dista del tiempo de Cellini, Rafael y Donatello, y sin embargo, en cuantos palacios italianos no se conserva aún las obras de estos eminentes artistas, justamente admirados, aunque no imitadas, pues exactamente lo mismo sucedía en aquellas casas pertenecientes a las antiguas y opulentas familias de Roma. Encontramos pues a Fabiola recostada en su lecho, haciendo por el mango con la mano izquierda un espejo de plata y empuñando con la derecha un instrumento impropio de mano tan delicada. Era este un lindo puñal primorosamente cincelado, con puño de marfil y una argolla de oro para sostenerlo, instrumento favorito con que las damas romanas castigaban a sus esclavos y desahogaban en ellas la cólera de la más leve contradicción les producía. 3 esclavas rodeaban ahora a su señora, pertenecen a diferentes razas y han sido compradas a elevado precio, no ciertamente por su agradable aspecto, sino por sus habilidades. Una de ellas era negra y no de la raza de Radá, sino de las Abisinia y Numidia, cuyas facciones son tan regulares como la de los habitantes de los pueblos asiáticos.
Pasa por ser muy entendida en el conocimiento de las plantas, en sus propiedades medicinales y de tocador y otros usos, tal vez más peligrosa como en la composición de filtros y venenos. Es conocida por su denominación de afra. La otra es griega, distinguida por su buen gusto en el vestir y por la elegancia y pureza de su acento, llamada base raya. El nombre de la tercera es Cira, que nos revela su procedencia asiática, la cual sobresalía por el primor de sus bordados y el esmero de sus servicios, y era tan apacible, silenciosa y tan actanciosa por las cosas más significantes que hacían, es decir, exacta cumplidora de sus deberes. Incesantemente dirigen ambas a su dueña las adulaciones más serviles y trataban de interceder por aquel de los candidatos a su mano que lanzó adornado con más largueza o mayor elocuencia. «¿Cuánto gozaría mi noble señora?», dijo la esclava negra, «si me fuera dado hallarme esta noche en el triclino cuando tú entres para observar en los convidados el brillante efecto de este nuevo antimonio en tus párpados. Muchos ensayos me ha costado antes de obtenerlo tan perfecto, pero puede asegurar que jamás se ha visto en Roma cosa que se le parezca». «Pues yo», añadió la astuta griega, «no me atreveré a aspirar a tan alta honra. Me daría por satisfecha con admirar desde el umbral el efecto magnífico de esta preciosa túnica de seda que vino en la última remesa de Roma. Así que nada puede igualar su belleza ni elegancia, gracias a mi habilidad, que nada desmerece de la tela». «¿Y tú, Cira?», preguntó Fabiola, con despectiva sonrisa. «¿Qué es lo que deseas y qué tienes que alabar de tu trabajo?». «No deseo otra cosa, noble señora, sino que siempre seas feliz. En cuanto a mi trabajo, de nada tengo que alabarme, porque no he hecho más que cumplir con mi deber», contestó la modesta y sincera Cira. «Me parece esclava», repuso con enojo la altiva señora, «que no eres muy dada a elogiar. Nunca se oyen salir de tus labios palabras lisonjeras». «¿Y qué valdrían?», respondió Cira, «las palabras de una pobre esclava dirigidas a tan noble dama, acostumbrada a oírlas de los labios más finos y elocuentes. ¿No las desprecias por ventura cuando salen de nosotros?». Sus dos compañeras le lanzaron una mirada de despecho. Fabiola, encolarizada, también quiso imponerle un correctivo, un sentimiento elevado en una esclava. «Con que ignoras aún», le dijo con altanería, «que eres mía y que te he comprado por una crecida suma para que me sirvas según mis caprichos. Tanto derecho tengo al servicio de tu lengua como al de tus manos. Y si me agrada ser alabada, adulada y aun cantada por ti, habrás de hacerlo más que te pese. Sería curioso peregrinamente, curioso que una esclava tuviera otra voluntad que la de su señora, cuando ni aun su vida le pertenece». «Es verdad», repuso Cira con calma y dignidad, «mi vida te pertenece, como todo lo que termina con mi vida: tiempo, salud, fuerza, cuerpo y aliento. Todo esto lo compraste con tu oro y es, por consiguiente, de tu propiedad. Pero todavía me queda una cosa, que no bastarían para comprarla todas las riquezas de un emperador, ni puede ser encadenada con los hierros de la servidumbre, ni encerrados en los límites de la vida». «¿Y qué cosa es esa?». «Un alma». «¿Un alma?», exclamó atónita Fabiola, que por primera vez en su vida oía reclamar a una esclava semejante propiedad. «Permíteme que te pregunte qué entiendes tú por esa palabra».
No podré expresarme sentencias filosóficas, contestó la esclava, pero por tal palabra entiendo ese sentimiento íntimo que vive dentro de mí y me inspira la certidumbre de mi existencia. Está unida a la tuya en medio de cosas mejores que las que me rodean, que huye sensiblemente a la destrucción y por instinto de todo lo que a ella está asociado, como la enfermedad, lo está de la muerte, y por lo tanto aborrece la adulación y detesta la mentira. Mientras yo posea este invisible don, no podré hacer jamás ninguna de ambas cosas. Las otras dos esclavas, que comprendieron muy poco de todo esto, manifestaron su estúpido asombro por la presunción de su compañera. También Fabiola estaba admirada, pero recuperando de nuevo su orgullo, dijo con visible enojo: ¿Dónde has aprendido todas esas locuras? ¿Quién te ha enseñado a hablar de esa manera? Por lo que a mí se refiere, yo que he estudiado muchos años, estoy persuadida de que todas esas ideas de existencias espirituales no son más que sueños de los poetas o de los sofistas, y como tales los desprecio. ¿Pretenderás tú, esclava ignorante e iliterata, saber más que tu señora? ¿O supones tal vez que cuando tu cadáver sea arrojado sobre el montón de los esclavos muertos por los excesos de la bebida o de resultas de los azotes para ser quemados sobre ignominiosas piras, y cuando sus confundidas cenizas sean arrojadas a una fosa común, has de resucitar volviendo a gozar de una vida de ventura y de entera libertad? Non omnis moriar, dice uno de tus poetas, replicó la esclava extranjera con modestia, si bien con resplandeciente mirada que llenó de asombro a su señora. Sí espero y estoy segura de sobrevivir a todo eso. Más aún, creo y sé, de esa fosa que has pintado con tan vivos colores, habrá una mano que recogerá cada pedazo carbonizado de mi cuerpo. Segura estoy de que existe un poder que llamará a cuenta los cuatro vientos del cielo y hará que cada uno de ellos restituya hasta el átomo más imperceptible del polvo que me haya arrebatado. Y mi cuerpo se formará de nuevo, no para ser tuyo ni de nadie, sino para ser rejuvenecido, libre, gozoso, lleno de gloria, amante y eternamente amado. Esta esperanza cierta está grabada en mi corazón. Qué locas visiones de tu fantasía oriental son esas que te impiden cumplir con tus deberes. Es preciso curarte de ellas. ¿En qué escuela has aprendido todas esas necedades? Jamás las he leído en autores griegos ni romanos. En una escuela de mi tierra, en la cual no se conocen ni admiten diferencias entre el griego y el bárbaro, el libre y el esclavo. ¿Cómo?, exclamó furiosamente irritada la altiva señora. Sin esperar siquiera esa futura existencia ideal después de la muerte, ya en este momento osas suponerte igual a mí, sino superior. Ven, dímelo de una vez, sin ambajes ni rodeos. Fabiola incorporóse en la actitud de que aguarda con ansia la contestación. Cada palabra de réplica, por suave que fuese, aumentaba su irritación, y en su interior parecía que se agitaba sus más violentas pasiones cuando Cira dijo: Nobilísima señora, eres muy superior a mí en jerarquía, en poder, en instrucción, en genio y en todo cuanto enriquece y embellece la vida, así como en la gracia de las formas, en los contornos, en tus modales y en la delicadeza y elocuencia de tu lenguaje. Estás muy por encima de toda rivalidad y emulación, sobre todo de parte de persona tan pequeña e insignificante como yo. Pero sí te he de responder la verdad sencilla. Interrumpióse de pronto como si vacilase, pero obedeciendo a una señal imperiosa de su señora, continuó. Entonces,
Dejo a tu propio juicio decidir si una pobre esclava que está plenamente convencida de poseer dentro de sí misma una inteligencia espiritual y viviente sin más límites que la inmortalidad, cuya verdadera morada está en el cielo y cuyo prototipo es la divinidad misma, puede considerarse inferior en dignidad moral o en elevación de pensamientos a quien, a pesar de estar adornada de tantos y tan preciosos dones, no reconoce otros altos destinos ni más sublimes por venir que el que está reservado a esos bonitos cantores irracionales que baten las alas sin esperanza de libertad entre los dorados alambres de esa jaula. Fabiola, que por primera vez en su vida se veía reprendida y humillada por una esclava, lanzó llamaradas de ira por los ojos y, levantando el puñalito que tenía en la diestra, lo arrojó ciega de furor a la impasible Cira. Alzó ésta instintivamente el brazo como para resguardar su cuerpo y se le clavó en la aguzada punta del arma que lanzaba de arriba abajo. Le causó una herida más profunda que todas las que hasta entonces había sufrido. La pobre joven no pudo contener las lágrimas, arrancadas por el intenso dolor que le causaba la herida, de la cual manaba abundantemente la sangre. Avergonzóse Fabiola al momento de su crueldad, pues no había sido su ánimo llegar a tanto, y se consideró más humillada aún en presencia de su esclava. Anda, anda, dijo a Cira, que estaba restañando la sangre con su pañuelo. Ve a buscar a Eufrosina y que te cure la herida. No quería causarte tanto daño, pero aguarda un momento, que deseo compensarte con algo. Después de haber revuelto las joyas que habían sobre la mesa, continuó: toma este anillo, te dispenso el servicio por esta noche. Fabiola quedó con la conciencia tranquila, pues consideraba haber compensado sobradamente el mal que causara regalando a su esclava una valiosa joya. Pero el domingo siguiente, en la iglesia del Santo Pastor, situada cerca de su casa, entre las limosnas recogidas para los pobres, se encontró un anillo de esmeraldas de gran valor, que el buen sacerdote Policarpo supuso que sería la ofrenda de alguna rica patricia romana, pero aquel que velaba con centelleantes ojos el cepillo de las limosnas de Jerusalén y notó el óvulo de la viuda, fue el único que vio que el anillo había sido introducido en el cepillo por el brazo vendada de una esclava extranjera.